Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bueno, hermanos, bienvenidos a nuestra primera clase de consejería bíblica. De verdad espero que el día de hoy podamos enriquecernos grandemente con este tema tan importante que es la centralidad en el Evangelio. Quiero que me acompañen primero en oración para pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a cada día más a entender y asimilar estas verdades de la manera más maravillosa, sorprendiéndonos cada día más de lo que este precioso Evangelio tiene para ofrecer a nuestras vidas. Amén. Bueno, acompáñeme por favor. Señor y Dios, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias el día de hoy por tu gran amor derramado sobre nosotros, Señor. Hoy podemos recordar de esa gracia que ha alcanzado nuestros corazones, que nos ha redimido, Señor, y nos ha colocado en la relación correcta delante de ti. Señor, hoy tenemos el privilegio, Señor, de poder recordar este precioso evangelio que trae salvación a los corazones, este precioso evangelio que tiene en nosotros, nos da a nosotros la oportunidad de poder mirar a Cristo a través de los lentes de la salvación, de poder mirar a Dios sabiendo que hemos sido reconciliados contigo por la obra maravillosa de la cruz. Hoy te pido, Dios, que esta enseñanza nos ayude, Señor, a recordar esos principios maravillosos, pero que al mismo tiempo, Señor, esta enseñanza taladre lo más profundo de nuestros corazones, para así poder atesorar estas verdades, Señor, no solo para compartirlos en algún momento en una consejería, Señor, sino para saber que este es el motivo del cambio de nuestros corazones todos los días. Gracias te damos, Señor, en esta tarde, porque nos permite, Señor, una vez más poder estudiar de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amados hermanos, estamos en esta primera clase, Consejería Bíblica. Hoy vamos a estar estudiando un tema maravilloso, grandioso, fundamental y es la centralidad en el Evangelio. La centralidad en el Evangelio, algunos dicen, pero bueno, voy a estudiar consejería porque vamos a iniciar por aquí. Deberíamos iniciar con entender qué significa consejería bíblica, cómo se da una consejería bíblica, pero yo creo que la consejería bíblica es el resultado de esto y no la consejería bíblica es la que nos va a llevar a nosotros al Evangelio. Es todo lo contrario. Lastimosamente, hoy en día estamos viendo grandes problemas dentro de las iglesias y muchos de estos problemas se deben es a que la iglesia no tiene un evangelio muy bien centrado. De hecho, cuando uno pregunta, en mi caso como pastor, le pregunto muchas veces en alguna clase a las personas qué saben o qué entienden por el evangelio, algunos dicen sí, es la buena noticia porque saben traducir lo que significa en realidad esta palabra, pero al entender qué es la buena noticia y pregunto qué implicaciones tiene esta buena noticia o cuál de manera detallada es esta buena noticia, casi siempre me llevo una gran sorpresa. Y es porque la iglesia evangélica no entiende qué es el evangelio. Y es triste, eso es bastante preocupante porque tenemos un punto de partida que no es el punto de partida del cristiano. Una vida centrada en Cristo es una vida centrada en el mensaje del Evangelio. Es por eso que no estamos comenzando hoy por consejería bíblica. Yo sé que de alguna manera todos nosotros por nuestra capacidad pequeña, intelectual que tenemos, no estamos de pronto en la capacidad de poder entender todo lo que significa el Evangelio, poder entender las maravillas del Evangelio, poder comprender la belleza del Evangelio a una plenitud tan amplia por el simple hecho de que tendremos un concepto muy claro el día que estemos con Cristo. Pero eso no significa que el hecho de que yo no pueda conocer en gran magnitud todo lo que el Evangelio implica en esta vida y que hasta el último día de mi vida yo voy a estar experimentando mucho de esa gracia, no quiere decir que yo deba estar simplemente dejando de estudiar o dejando de investigar o dejando de conocer cada día más la voluntad de Dios expresada a través de esta su palabra. Algunos lastimosamente tienen el Evangelio como esa primera lección que lo hablábamos la semana anterior. Algunos tienen el Evangelio como esa primera lección de discipulado la primera vez que llegan a la iglesia. Y queda como hasta allí. Evangelio significa
primera lección de discipulado y de allí en adelante ahora sí vamos a estudiar es todo lo que tiene que ver con la vida práctica del cristiano. Hermanos, completamente errado, porque del Evangelio se desprenden todas las demás cosas que tenemos nosotros por aprender y por entender en las Escrituras. El significado, hermanos, de la vida del creyente debe estar anclado única y exclusivamente en Jesucristo. En la práctica, esto se ve reflejado en una relación con Dios. Algunos dirán, bueno, sí, yo tengo una relación con Dios, yo conozco al Señor, pero yo me refiero a una relación con Dios hablando específicamente de la relación correcta. Al final, toda la creación, todos los seres humanos, tenemos una relación con Dios. Todos, buena, mala, como quieran llamarla, pero hay una relación con Dios. Pero este evangelio hace eco en mi vida solamente cuando yo he podido comprender realmente lo que el sacrificio de Cristo Jesús implica sobre mi vida. Cuando yo logro entender lo que el sacrificio de la cruz motiva, alienta, exhorta, anima mi corazón a poder vivir todas estas verdades. Entonces, cuando yo tengo una relación con Dios, ahora esta relación con Dios va a traer como consecuencia una relación con los demás. De hecho, una relación y es también al mismo tiempo una relación correcta. Voy a leer este texto de Mateo 22. Dice de la siguiente forma: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de la ley, de las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Entonces tenemos aquí, el primer mandamiento es amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El mandamiento más importante de la ley se traduce en estos dos mandamientos que nosotros tenemos aquí. Amar al Señor con todo nuestro corazón, o sea, una relación vertical, y amar a tu prójimo, una relación horizontal. Y la Escritura nos muestra que esto es el resumen de toda la ley. ¿Quiere decir esto que estos dos mandamientos anulan toda la ley del Antiguo Testamento? Entonces, ¿qué quiere decir? Resumen. Estos dos mandamientos resumen todos los mandamientos de la ley, no solo los 10, sino todos los que encontramos en Levítico. Todos los encontramos resumidos en estos dos mandamientos. Entonces tenemos amar a Dios como primer mandamiento y luego amar a tu prójimo como ese segundo mandamiento. Ahora, es mediante ese mismo amor que la iglesia crece. Es ese mismo amor, ese mismo mandamiento que estamos viendo aquí, es mediante el cual la iglesia crece. Algunos podrían decir, no, pero estamos hablando de la ley de Moisés porque ahí dice la ley de Moisés, ¿verdad? Pero podemos ver esto en el argumento de muchas de las cartas del Nuevo Testamento como los dos mandamientos más importantes que resumen toda la ley. Pero aún estos dos mandamientos más importantes dentro del pacto de la gracia en el que nosotros nos encontramos continúan siendo los más importantes. Primera de Juan habla mucho acerca de esto, del amar verdaderamente a tu prójimo. Y ese amor, cuando está bien enfocado, como es el amor de Cristo, este amor es el que permite el crecimiento dentro de la iglesia. Dios hace que todos crezcamos en conformidad a ese amor de Cristo y que experimentemos la gloria de nuestro Señor, teniendo una relación de comunión de la forma correcta con nuestro Dios. A medida que como iglesia crecemos de una forma madura, asimismo también vamos a exaltar al Señor de una forma cada vez más parecido a lo que su palabra estipula. Por ejemplo, eh, la iglesia. ¿Quiénes conforman la iglesia? ¿Quiénes conforman la iglesia? Nosotros, y nosotros somos
personas si lo miramos de la manera individual o familias, algunos de manera grupal, y el conjunto de todas estas personas redimidas por el Señor hacen la iglesia. Entonces, cuando de manera particular una persona crece, quiere decir que de manera colectiva la iglesia también crece. Si en mi vida hay un crecimiento, hay un entendimiento cada vez más claro de qué es el Evangelio y cómo se aplica este Evangelio en todos los aspectos de mi vida, y las personas que se encuentran a mi alrededor, por lo menos hablando de mi núcleo familiar, puede hacerlo, quiere decir que cuando yo estoy reunido junto con la iglesia del Señor, es una iglesia que va madurando más, porque los miembros que hacen parte de esta iglesia se mantienen en constante crecimiento. Entonces no podemos verlo solamente el Evangelio como el domingo que tanto se ve la organización del culto. No podemos ver el Evangelio como esa primera lección del discipulado. No podemos ver el Evangelio como simplemente el mandato de contarle a alguien una historia y dejarlo hasta allí, porque eso no es lo que nos explica Mateo. Vamos a mirar aquí un poquito, 2 Corintios 3:18. Dice: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida de que somos transformados a su gloriosa imagen. Entonces, hermanos, perdón, la iglesia hoy necesita comenzar a entender el Evangelio de una manera más personal. Necesita comenzar a entender el Evangelio de una manera más particular. Si nuestras consejerías están impregnadas de muchos versículos y textos bíblicos, pero no sabemos hacer una conexión de esta palabra que dice la Escritura, no sabemos hacer una conexión con la vida de la persona y cómo se ancla todo esto al Evangelio, entonces vamos a estar dando consejos moralistas que no van a permitir jamás que haya realmente un cambio en el corazón del aconsejado. El Evangelio tiene que ser entendido cada vez de manera individual. Hermanos, y el domingo no es el tiempo suficiente para poder hacerlo. Los que se alimentan solamente de lo que el domingo se expresa desde el púlpito son personas que no van a crecer. No estoy diciendo que no son cristianos. Estoy diciendo que son personas que no van a crecer, son personas que no se van a desarrollar, son personas que van a tener un evangelio que es posible que se esté predicando bien y no esté del todo distorsionado, pero al no alimentarme yo constantemente de ese evangelio, va a hacer que yo cada vez que intente caminar tropiece. Es como cuando esa cama en el cuarto está siempre ahí como en la mitad y uno va a entrar y el dedito del pie golpea el dedito meñique golpea la punta de la cama y uno siempre, ¡ay!, grita por el dolor. Los cristianos muchas veces andamos así. No porque no sepamos que la cama realmente está allí, sino es por el hecho de que como no tenemos un entendimiento claro de todas las cosas, vamos a vivir de golpe en golpe, de tropiezo en tropiezo. ¿Por qué? Porque estamos limitados al crecimiento de un solo día de la semana. Tú y yo tenemos la gran responsabilidad de cada vez más entender el Evangelio. Y cuando digo entender el Evangelio, no solamente el conocimiento intelectual de los hechos históricos del Evangelio, sino es realmente aún en oración pedirle al Señor que podamos tener una comprensión cada vez más amplia de ese Evangelio. Porque lo que hacemos el domingo, sí, seguramente mucho de eso va a reflejar el Evangelio, la organización del culto, los distintos ministerios. Aquí dentro de la congregación todos somos amorosos, todos nos abrazamos. Aquí dentro de la congregación ninguno de nosotros o muy pocas veces se van a ver roces muy grandes, porque es un momento en el que eres como que muy consciente de dónde estás y de lo que estás haciendo.
Pero el resto de las semanas parece que el cristiano como que entendiera mal el vestirse y despojarse de la vieja y nueva naturaleza y pensara como si el día domingo es el día que soy cristiano y el resto de la semana es, bueno, espero hasta el otro domingo para nuevamente ser un cristiano. Eso va, hermanos, realmente en contravía de lo que nosotros deberíamos reflejar a través del Evangelio. Por la gracia de Dios, en nuestro contexto latinoamericano, estamos viviendo un tiempo en que el Evangelio está siendo expuesto grandemente. Gracias al Señor hemos o podemos ver muchos materiales de gran ayuda, podemos tener muy buena literatura que nos ayuda a entender, tenemos las escrituras en muchas versiones para tratar de comprender cada vez más el sentido más claro del texto, podemos ver asimismo también. Podemos también ver cómo muchos predicadores que Dios ha colocado en una posición de gran influencia sobre nuestras vidas pueden darnos a nosotros como un plato bien nutrido y una explicación bastante detallada de lo que es el Evangelio. Y es la manera como Dios hoy sigue haciendo que se expanda el Evangelio. Pero hoy tú y yo tenemos un gran reto. Y este reto es que nosotros podamos ver la necesidad que inicialmente nosotros tenemos de ese evangelio y que esa necesidad que nosotros tenemos del evangelio nos lleve a nosotros a poder entender cómo aplicar este evangelio dentro de una consejería, no solo para mi crecimiento personal, como lo hablábamos en la inducción, sino también es el hecho de poder hacer una aplicación al corazón de los hermanos. Hablábamos la semana anterior que los que tienen la responsabilidad de la predicación tienen una enorme responsabilidad delante de Cristo. Enorme, pero enorme responsabilidad. Pero nosotros, al predicar el Evangelio, tenemos esa misma responsabilidad. No tenemos, o bueno, yo creo que muchas veces estamos tan distorsionando tanto el Evangelio y nuestra responsabilidad ante el Señor de predicar el Evangelio, que últimamente parece que las invitaciones a la iglesia se vuelven nuestra predicación del Evangelio. Entonces estamos como detrás de los hermanos o de las personas afuera, te invito a mi iglesia, te invito a mi iglesia. Y todo el tiempo estamos basados en te invito a mi iglesia. ¿Sabes qué? Uno, tu iglesia no va a cambiar a esa persona. Y dos, no es tu responsabilidad andar invitando nada más gente de la iglesia. Tu responsabilidad es expon el evangelio. Expon el evangelio porque cuando expones el evangelio y Dios mueve el corazón de esa persona, va a ser muy fácil ir a la iglesia. No es comenzar a enseñar principios bíblicos a gente que no cree, también lo hablábamos la semana anterior, sino es el hecho de que nosotros podamos apuntar al evangelio para que Dios haga su trabajo, no es el trabajo de nosotros, es cambia el corazón de las personas y luego de que el Señor cambie el corazón de las personas, ahora estos principios bíblicos sí lo vamos a poder aplicar de una manera muy detallada. ¿Por qué? Porque ahora ese corazón tiene la capacidad de responder a las verdades bíblicas. Antes, hermano, no se puede. Antes estamos cometiendo un gran error. Hablábamos ahorita de que nosotros tenemos esta gran responsabilidad, ¿verdad?, de predicar el Evangelio. Y si tú y yo entendemos que es nuestro llamado, no como consejeros, es nuestro llamado como cristianos. Esto no es un llamado que se aplica para unos sí y para otros no. Es un llamado para toda la iglesia del Señor. Ahora, no estoy diciendo que te montes en un bus, no estoy diciendo que te pares en un parque, no, estoy diciendo ve y predica el Evangelio, debe ser algo constante. La buena nueva de salvación debe ser algo constante. Pero, hermano, si para la iglesia, que es el punto que estábamos tocando ahorita, el Evangelio no es claro y no es lo principal y no es lo primordial. Y si para ti y para mí es nada más que la mera primera lección del discipulado, entonces, ¿qué crees que vas a estar transmitiendo?
Vas a estar transmitiendo muy seguramente un evangelio incorrecto o muy seguramente vas a estar transmitiendo un evangelio a medias. Y esto, hermanos, puede causar gran daño dentro de la iglesia. Y cuando esto sucede, tú te haces responsable de guiar erróneamente a las personas por caminos que son muy peligrosos. Porque si nosotros llegamos a entender que el Evangelio es el único mensaje que puede provocar salvación. No hay otro mensaje. De toda la escritura, apuntar al Evangelio es el único mensaje que puede traer salvación al hombre. Fuera de este mensaje no existe oportunidad de salvación. Pero si tú y yo no nos preparamos para transmitir este mensaje o no entendemos de qué se trata este mensaje, podemos hacer un gran daño. Es increíble a veces cuando uno pregunta a alguien cristiano qué es el Evangelio y muchas veces uno ve la cara como de, ¿qué voy a decir? No sé qué voy a decir. Para algunos el Evangelio es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Para otro es la palabra de Dios. Para otro es, no sé, como buscan algo dentro de la escritura que haga referencia a la palabra evangelio, pero no entienden el mensaje de salvación. Y como no entienden el mensaje de salvación, nos pueden transmitir este mismo mensaje de salvación. Y cuando yo transmito un evangelio erróneo, posiblemente lo que va a surgir de un evangelio erróneo son falsos cristianos. La única oportunidad de conversión es a través de este mensaje. Pero muchas veces nos enfocamos en, ven a la iglesia, como si fuese el pastor quien tuviese, o cualquier líder de la iglesia, quien tuviese la capacidad de persuasión para que esa persona cambie. Si eso fuese verdad, hermanos, entonces estamos hablando de un evangelio de obras, porque simplemente miramos quién tiene más capacidad de convencimiento para que traiga muchos. Pero no se trata de eso. Se trata de que este mensaje es poder de Dios. Este mensaje puede transformar. Este mensaje puede cambiar vidas. Cuando tú encuentras un matrimonio que tiene problemas, padres con hijos que tienen problemas, personas que tienen problemas en su trabajo, no necesitan un consejo de de buscar una aplicación de la escritura para el caso específico. Necesitan realmente el Evangelio para que luego de creer tú puedas hacer aplicaciones a ciertas áreas de su vida. Pero hablábamos que la consejería bíblica, hermanos, no es para los incrédulos, es para los cristianos. Y como es para los cristianos, la única razón por la que nosotros podemos dar consejería bíblica es porque sabemos que es el Espíritu Santo quien puede actuar en el corazón de esa persona, no yo. Yo no puedo frustrarme por una consejería que no termina en buenos términos cuando el aconsejado no obedece, ni tampoco puedo robarme el mérito del Señor cuando la consejería tiene un final exitoso. Porque es que al final ninguno de los dos resultados dependen de mis capacidades. Siempre va a depender del Señor. Mira, como consejero, yo creo que yo en algunas ocasiones me he equivocado dando un consejo. No quiere decir eso bueno, que salga lo que sea que el Espíritu Santo hace. No, no quiere decir eso. Pero al mismo tiempo voy a descansar que yo soy solamente un mortal. Pero en lo que sí debo enfocarme realmente es que el Evangelio se ha explicado con muchísima claridad. Porque el Espíritu Santo que mora dentro de mí también mora dentro de esa persona. Entonces, hermano, la iglesia y nosotros como consejeros que nos estamos preparando, debemos tener cada día más claridad de lo que significa este mensaje. Tenemos que tener cada día más claras las implicaciones de este mensaje en la vida del creyente. No es mi intención desanimar a nadie, no es mi intención hacer que alguien diga, no, pero es que entonces tengo que estudiar demasiado para hacer esto. Yo con esta clase de 1 hora y media que tenemos hoy, no voy a poder explicarte toda la profundidad del Evangelio que yo quisiera explicarte.
es tu responsabilidad en casa, es tu responsabilidad escudriñar, es tu responsabilidad orar para que Dios abra cada día más tus ojos a estas verdades, pero sí es mi responsabilidad hoy poner en tu mente por lo menos la urgencia de que no puedes estar aconsejando a nadie si tu vida no tiene una centralidad en el Evangelio. No puedes estar aconsejando a nadie si tú no puedes transmitir el mensaje que a ti te salvó. Porque hermanos, este es el punto de partida de los cristianos. No es el punto de partida de la clase de consejería bíblica. Es el punto de partida de todos los cristianos. Es el punto de partida de la iglesia. Es el punto de partida de todas nuestras metas futuras. Es el punto de partida de todo lo que concierne en esta vida a la iglesia del Señor. Es el punto de partida de todo el plan del Señor, el plan de redención. Y si no lo vemos de esa manera, vamos a estar enfrentando grandes problemas porque tú y yo tenemos una gran responsabilidad. Okay. Por un lado, tenemos el falso evangelio. No estoy diciendo que aquí hoy haya un falso evangelio, pero si tú preguntas de las muchas iglesias que pueden haber aquí representadas en todo el instituto, y tú le preguntas, ¿tu iglesia es de sana doctrina? ¿Qué te van a decir? Sí, mi iglesia es de sana doctrina. Y a veces pensamos que cuando hablamos de sana doctrina, solamente estamos hablando de Trinidad. Si es una iglesia trinitaria, entonces de sana doctrina no importa si qué más cree. Después que sepa que existe Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya está bien, eso es sana doctrina. ¿Saben? Los católicos son trinitarios. Y no por eso son sana doctrina. Tú y yo podemos tener diferencias en algunas doctrinas, podemos tener puntos de vista diferentes en algunos aspectos en que la Biblia no es tan del todo claro. Hay algunas cosas que entenderemos en su totalidad cuando estemos delante del Señor y hay que entenderlo. Pero hay muchas otras cosas que son claras, entre esas el Evangelio de Salvación. Si tú y yo tenemos un evangelio completamente diferente, entonces ya no tenemos simplemente una diferencia doctrinal secundaria, sino que ahora alguno de los dos está metido en un grave problema. Porque el evangelio falso, hermanos, ofrece un Dios falso. El evangelio falso ofrece a un Jesús falso. Y si yo tengo un falso Jesús, hermanos, yo tengo una falsa esperanza. No hay razón por la que realmente yo pueda cambiar de una manera genuina si yo tengo un falso Jesús, o sea, un falso Dios, y yo tengo ahora una falsa esperanza en las cosas que espero. Y si tengo una falsa esperanza, hermanos, tengo una falsa salvación. Y si tengo una falsa salvación, estoy en graves aprietos. Porque si tengo una falsa salvación, soy un falso cristiano. Entonces, si ven, hermanos, la urgencia de poder enseñar bien el Evangelio, la urgencia de poder transmitir bien el mensaje. Yo quiero que hoy todos nosotros nos vayamos en un buen sentido preocupados por tenemos que escudriñar el Evangelio, tenemos que conocer más este Cristo, que tenemos que saber más de su vida, tenemos que saber más del hecho de su muerte, tenemos que saber más de la resurrección, tenemos que saber más de nuestra vida futura, tenemos que saber más de todo lo que el Antiguo Testamento apuntaba hacia ese sistema o momento de redención. Tenemos que saber y entender todo esto, porque si no, no hay consejería bíblica. Consejería bíblica, o mejor dicho, consejería sin evangelio, no va a ser consejería bíblica. De hecho, ya pensar en la palabra consejería bíblica dentro de la iglesia es redundante. Se espera y debería ser sí o sí. Si yo voy a una iglesia a pedir consejería, es obvio que debería ser una consejería bíblica. Pero a veces pensamos que consejería bíblica es
¿cuántos versículos yo puedo decirle a esta persona? Y sacamos el arsenal de versículos allí a aconsejar, pero todo eso desligado del mensaje principal. Entonces, no hicimos nada, o no hicimos mucho. Por el otro lado, tenemos el evangelio impotente. Este evangelio impotente ya no es solamente como el falso evangelio que tú inmediatamente puedes identificar, es falso, está mal, te están enseñando una mentira. Ahora tenemos este evangelio impotente, que este evangelio impotente lo vamos a encontrar en varias presentaciones. Y esas varias presentaciones las podemos ver en que podemos enfatizar una verdad del evangelio negando otras o disminuyendo otras. Y así presentamos de alguna manera un Cristo a medias y un mensaje a medias. Y esto sigue trayendo el mismo problema dentro de la iglesia. Por ejemplo, sobre enfatizar el amor de Cristo y la comunión de la iglesia que viene como resultado de creer el Evangelio, pero al mismo tiempo negando la justicia y la santidad de Dios, es peligroso. Porque es peligroso, estoy predicando medio evangelio. Dios es amor, ¿a quién no le encanta decir eso, verdad? Y tengo plena certeza de que Dios es amor porque Él no tiene amor, Él es amor en todo su ser. Y ese amor es el mismo amor que hablábamos en la primera parte, es el amor que nos salva, el amor que nos atrae, el amor que nos acerca hacia Él. Entonces tenemos este primer amor en ese sentido y tenemos esa comunión dentro de la iglesia que viene como resultado del amar a Dios, que lo veíamos en Mateo. Ahora amo a mi prójimo, pero muchas veces vemos una sobreenfatización sobre esos dos atributos de Dios, pero por el otro lado, justicia y santidad no, porque a veces no son tan agradables. Entonces, no quiero pensar en un Dios justo que trae castigo, que trae disciplina. No quiero pensar en un Dios santo que es completamente diferente, que aborrece el pecado. No quiero pensar en todo eso porque yo prefiero mejor a Dios así como lo vemos en las pinturas, así todo cariñosito, dando un abrazo. No, no porque no es la imagen real de Dios. La imagen de real, en ese sentido, incluso físicamente hablando de Jesús, cuando lees los evangelios, te vas a dar cuenta de que fuera de un osito cariñosito, estamos muy lejos de poder pensar que el Señor es así. En el sentido humano de Jesús como 100% humano, era un hombre en todo el sentido de la palabra, con un carácter lleno de amor, pero al mismo tiempo con un carácter lleno de justicia y lleno de gran santidad. Entonces no vemos la sobreenfatización de un atributo sobre otro, vemos a un Dios en ese sentido completo, como nos muestra la Escritura, el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo de siempre. Ese Dios que tiene esos mismos atributos en el Antiguo Testamento, que mostraba su ira y su enojo contra el pecado, aborreciendo todo lo que estaba mal, lo vemos nuevamente reflejado en Jesucristo en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando sobreenfatizamos un atributo negando o disminuyendo otro, entonces estamos anunciando un evangelio que es un evangelio impotente. ¿Y por qué es impotente? Porque este evangelio no tiene la capacidad de cambiar. Este evangelio tiene la capacidad de transmitir consejos morales, pero no tiene la capacidad de cambiar el corazón. Porque es que no se trata del cambio que el hombre puede producir, sino se trata del cambio de corazón, que nosotros lo podemos ver en la promesa del nuevo pacto en Ezequiel. Él promete no un cambio de vida, no un cambio de buenas acciones, promete es un cambio interno. Promete es un cambio dentro del corazón y este cambio dentro del corazón es el que tiene la posibilidad, o mejor dicho, la palabra no sería posibilidad, tiene el poder para poder responder de manera positiva ante los mandatos de Dios. Si no existe ese cambio de corazón, vas a forzar un corazón de una persona a que intente ponerse una caparazón de cristiano, que lo vas a lograr quizás por algún tiempo, porque humanamente se puede hacer una simulación del cristianismo, pero al cabo de un tiempo eso va a explotar. Y sería gracia que eso explotara, porque si no, va a llegar hasta el último día de su vida pensando que era cristiano.
Entonces, un evangelio a medias lo podemos ver como un evangelio impotente. Por otro lado, tenemos ofrecer una cantidad de demandas tergiversadas de las escrituras que solo sirven para nuestras tendencias legalistas. Entonces, ya no tenemos esta sobreenfatización de algunos atributos de Dios sobre otros, sino que ahora lo que tenemos es colocar sobre los hombros de las personas mandatos. Sabes que en el corazón del legalista esto te hace sentir santo. Cuando tienes muchas tareas que hacer y te dicen, es que la escritura dice, haz esto, y te puedes presentar bien delante de Dios y vas a ver que cuando hagas tu devocional, ese día te va a ir bien y vas a ver que cuando leas la Biblia vas a tener una mañana súper cómoda y vas a ver que el día que no leíste la Biblia, ese día algo te va a salir mal en el trabajo. Evangelio de obras. Entonces estamos pensando de que si en algún día me enfermé o me fue mal, estoy pensando entonces, ¿qué pecado yo hice para que me haya ido así hoy? ¿Te ha pasado? ¿O soy yo el único que he tenido ese corazón legalista en algún momento? No estoy diciendo que no hagamos revisión, tenemos que hacer revisión, pero es que parece ser que nuestro corazón muchas veces tiene esa inclinación a decir, es que yo debo producir salvación, aunque yo sé que la salvación es por fe. Pero yo debo producir ese bienestar en mi relación con Dios. De hecho, una pregunta que muchas veces refleja esto es cuando tú le preguntas a otra persona, ¿cómo estás con el Señor? La respuesta en la mente de esa persona se va rápidamente a, leí hoy, fui el domingo a la iglesia, no le grité a mi esposa, me porté bien con mis hijos y, entonces estoy bien con el Señor. ¿Sabes qué es eso? Legalismo. Porque la única razón por la que tú estás bien con el Señor es porque Cristo fue a la cruz. No hay otra razón. Entonces, cuando tú estás bien con el Señor porque Cristo fue a la cruz, es única y exclusivamente porque ese acto de la cruz te puso en la relación correcta con Dios y no hay nada más que lo pueda quitar. Ya. Pero cuando decimos, es que necesito portarme bien, entonces ahí estamos equivocados. Porque las obras son el resultado del Evangelio, no las obras para que Dios me apruebe. Cuando hacemos esta mezcla o volteamos estas ideas, entonces vienen nuestros consejos legalistas de un evangelio distorsionado que no produce cambio en el corazón, sino que realmente produce un tiempo moral, buenas personas que pueden hacer en algunos momentos buenas acciones ante los ojos de los demás. Ahora, vamos a ver un poco más acerca de eh, qué dice la Escritura acerca de ese evangelio que estamos hablando hoy. Redención, una de estas palabras que nos llevan claramente a nosotros a la cruz, ¿verdad? Vamos a ver a través de la historia de la Biblia cómo vamos a ver la redención desde el principio hasta el fin. No vamos a estudiar todo eso aquí porque no tenemos tiempo suficiente para hacerlo, pero toda la historia de la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, apuntan al plan de redención de Dios. De Génesis a Apocalipsis hay una sola historia y esa sola historia apunta al plan redentor. Puede que en el Antiguo Testamento no hayamos visto el nombre de Jesús, no hayamos visto como con claridad muchas cosas a medida que vemos que avanza la historia, los que pasaron por Biblia y teología, se dan cuenta que cada vez la revelación era más amplia, la revelación era más clara, llegamos a los profetas mayores y ahí hay como más claridad hasta que llega el momento de la cruz. Pero en ese sentido, toda la Biblia nos muestra a nosotros ese plan de redención de Dios. Y ya estando nosotros de este lado de la historia, tenemos un conocimiento y un entendimiento mucho más claro. Ahora nosotros podemos ver expresado ese plan de redención porque conocemos los hechos de la cruz. Entonces ya tenemos claridad de lo que sucedió específicamente hace 2000 años y cómo esas promesas que estaban desde el Antiguo Testamento ahora tienen para nosotros muchísima más claridad. ¿Por qué?
Porque se nos ha sido revelado el plan de redención de Dios. La Escritura nos va a mostrar todo por completo este plan de redención. Miremos lo que dice Lucas aquí, verso 27. Dice, entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de sí mismo. Estamos en Lucas, estamos en la narrativa de los hechos del Evangelio, porque esos son lo que terminan siendo estos libros, la narrativa de los hechos del Evangelio, y aparece Jesús después de su muerte y comienza a contar acerca del Antiguo Testamento. Cuando Jesús comienza a contar del Antiguo Testamento, o sea, Moisés y todos los profetas, no hay Nuevo Testamento, lo único que existe es Antiguo Testamento. Ahora toma esto para explicarle a ellos cómo todo lo que allí tenemos simplemente habla de él. Y no existe el nombre de Jesús en el Antiguo Testamento. Pero la obra redentora, o la obra redentora no, vamos a hablarlo más en términos de lo que podríamos ver en el Antiguo Testamento. El plan de Dios de redimir se hacía efectivo en la manera práctica y más amplia y perfecta posible cuando nosotros vemos cómo todo esto se cumple en Cristo Jesús en la obra redentora de la cruz. Entonces, podemos ver en los 4 evangelios, ciertamente allí la base de los evangelios, y tenemos allí lo que es la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, que son como estos tres términos que de alguna manera van a describir gran parte de todo lo que es esta historia, pero ahora vamos a ver que esta historia de redención no está desligada de toda la historia del Antiguo Testamento. No está desligada, porque si nosotros quitamos a Jesús de la ecuación y dejamos solamente el Antiguo Testamento, entonces es una historia que está incompleta, porque todo lo que apunta al plan de redención apunta a no ser cumplido. Pero si lo vemos como una sola historia, yo espero que todos los que están aquí hayan pasado por Biblia y teología, una sola historia que apunta hacia Cristo Jesús y tiene toda la máxima expresión allí, y eso tiene implicaciones en la vida después de Cristo en el sentido humano para la iglesia, entonces vamos a poder hacer unas buenas aplicaciones de lo que es el Evangelio. Hablemos un poquito en ese sentido de la historia. Esta historia inicia cuando Dios creó a los primeros hombres. Tenemos a Adán, tenemos a Eva, tenemos a estos dos primeros personajes que Dios crea a su imagen y semejanza, los pone en posición de gobierno sobre toda la creación. Vemos que ahora no solamente los pone en posición de gobierno sobre toda la creación, sino que Dios crea un jardín, y ese jardín es un jardín exclusivo donde ellos van a estar habitando, y hasta ese momento Dios está en una relación perfecta con ellos, se pasea por el Edén, tiene comunión todo el tiempo, hasta que la historia cambia drásticamente. Entra el pecado, entra la muerte, y como dice Romanos, estos hombres quedan destituidos de la gloria de Dios. Quedan fuera de la gloria del Señor porque han caído de la gloria de Dios por el hecho de haber permitido que el mensaje entrara. Ahora, estos dos hombres que vivían en perfecta comunión porque no existía el pecado, ahora estos dos hombres se encuentran rechazando a Dios y rechazando a su palabra. La perfecta relación ahora quedó en una relación rota. La perfecta relación, ahora podríamos decirlo bajo nuestros términos actuales, se convirtió en una relación disfuncional. Se convirtió en una relación que está completamente dañada. De allí partimos y entra pecado, sufrimiento, tristeza, maldición. Entran todos los desastres que nosotros conocemos después del momento de la caída. Nuestro mundo ha sido, en consecuencia, maldito por nuestro pecado. No por el de Adán y Eva nada más, por nuestro pecado. Y ahí nos incluimos nosotros en ese sentido. Pero, o mejor dicho, sin embargo, a pesar de todo el completo caos que se formó por el pecado del hombre, Dios no quedó desentendido de la situación.
A pesar de todo este caos, vemos que Dios trae ahora grandes y preciosas promesas que a qué apuntan. ¿Dónde podemos ver eso? ¿En Génesis qué? Podemos ver en Génesis 3, ¿verdad? Podemos ver inmediatamente cuando Dios dice pecaron, trae juicio sobre todos los involucrados en el pecado, y luego de que trae juicio dice, ahora voy a dar una promesa, ¿verdad? Sabemos que en esa promesa estamos hablando de Cristo, aunque no todo está revelado ahí. Esto, por lo menos estos dos hombres tienen claridad en su mente que están esperando a un hijo de Eva que venga a reparar todas las cosas que se dañaron. Y cuando estamos viendo esto, ya estamos viendo un primer apunte hacia el Evangelio, porque ya estamos viendo, todavía no un sistema de redención, pero sí estamos viendo por lo menos a alguien que va a apuntar a esa redención que de manera futura iba a traer cambios sobre esta familia o esta primera familia. Entonces vemos cómo esta historia al final termina apuntando única y exclusivamente a Cristo, porque la redención de Dios que se da desde este principio ya está apuntando al plan maravilloso de salvación de Dios. Por eso, hermanos, que sin tener un evangelio claro, nosotros no vamos a poder dar un mensaje claro o un consejo claro. Si no tenemos un evangelio centrado en quién es Cristo y su obra redentora, nosotros no vamos a poder hacer buenas aplicaciones al corazón del creyente. Ok, entonces tenemos, bueno, miramos esta parte de la historia. Vemos ahora cómo Dios cumple al final con esa promesa. Pasó mucho tiempo, pero es el tiempo perfecto. Dios termina cumpliendo esa promesa, enviando a Cristo para redimirnos a nosotros por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, y esa relación que se había dañado allá en el huerto del Edén a causa de ese primer pecado de estos hombres, es una relación que se restauraría a causa del momento de la cruz. Entonces tenemos quizás en el Edén el primer caos tan grande, y ese mi primer pecado trae una expulsión de estos hombres del Edén, destituidos de la gloria de Dios. Y vemos que en el transcurso de toda la historia de la redención de Dios, vemos que el máximo cumplimiento está en Cristo Jesús. Y ese máximo cumplimiento que está en Cristo Jesús es poder arreglar, en un buen sentido de la palabra, poder arreglar todo el caos que se formó en el Edén. Porque ahora, hombres que no pueden tener una buena relación con Dios, a través de Cristo Jesús se puede tener una relación con Dios. Entonces el sacrificio de la cruz comienza a ser ahora como ese acceso directo que nosotros tenemos delante del Padre, sabiendo que ahora no vamos a ser juzgados por las cosas malas, por nuestras acciones, sino que ahora lo que vamos a entender es que la vida perfecta de Cristo se ha puesto sobre nuestras vidas y como buenos hombres vamos a ser vistos ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque la relación se restablece, a pesar de que seguimos siendo pecadores. La relación se restaura y a través de la cruz, hermanos, nosotros somos redimidos y hay un momento específico en que quizás cada uno de nosotros puede recordar el momento en el que fue salvado por el Señor, o por lo menos puede recordar parte de esa transición en cómo Dios fue convenciendo el corazón de su pecaminosidad y cómo fue sintiendo esa necesidad de Cristo cuando Dios le llama. Pero eso no es solamente para el día o para el tiempo de la conversión. Eso se convierte en un hecho constante porque Dios sigue obrando su propósito redentor en nuestro caos cotidiano. Así como Dios no dejó solo a Adán y Eva en ese momento, que bien podía hacerlo porque fueron pecadores. Asimismo, también nosotros siendo hoy redimidos por el Señor, no se termina nuestra historia cuando creímos, sino que seguimos siendo redimidos, porque la escritura es muy maravillosa cuando la salvación está expresada a través de presente, pasado y futuro, cuando dice el Señor nos salvó, el Señor nos está salvando y el Señor nos salvará. Es para nosotros lo maravilloso y es que vivimos en un presente continuo de la acción salvadora y redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y esto no se va a acabar hasta el día que seamos glorificados junto con Él.
hasta el día que nos presentemos delante del Señor. Y es por eso que nuestra consejería tiene que estar impregnado de esto, únicamente esto y solamente esto. Los demás consejos que podamos dar a partir de esto son la vida práctica del Evangelio, o son parte de la vida práctica del Evangelio. Pero sin esto, hermanos, no podemos hacer absolutamente nada. Sin esto es mejor que no aconsejemos a nadie, sino por el contrario, busquemos primero consejería. Porque para eso estamos aquí, para ver la necesidad de los hombres en la consejería. Ahora, sigamos aquí adelante. El Evangelio expresado en el reino, la cruz y la gracia. Miremos lo grande que es el Evangelio partiendo de la creación hasta el momento de la cruz. Y luego veamos cómo este continúa como la obra de su reino. Dios, hermanos, es perfecto. No existe nada en todo el plan de Dios que haga que nosotros, o mejor dicho, no existe nada dentro del plan de Dios que muestre o que insinúe bajo alguna circunstancia que Dios se ha equivocado en algo. Hermanos, Dios es soberano sobre todas las cosas y ese plan es un plan que se mantiene y que se cumple hasta el final de los tiempos. Ni tu pecado, ni mi pecado, ni tu error, ni mi error jamás pueden frustrar este plan. Y jamás pueden dejar este plan como una simple opción. Esto no puede pasar. Dios ha mantenido su gobierno soberano sobre todas las cosas. Y eso ha pasado desde el momento en que vimos Génesis 1:1 hasta el último día cuando veremos Apocalipsis, en el último texto y versículo de Apocalipsis. Y así será aún hasta después de la eternidad. Su plan maravilloso se seguirá formando. Lastimosamente nosotros, como hombres, a veces no deseamos ese plan. Tú dirás, pero ¿cómo nosotros vamos a pensar en eso si es que yo soy cristiano, yo amo al Señor, yo amo los mandatos del Señor, yo quiero este plan? No siempre, hermanos, queremos este plan. A veces este plan se convierte para nosotros en un impedimento del desarrollo de nuestros planes. ¿Por qué? Podemos verlo de alguna forma en cómo Adán y Eva, desde el principio teniendo esa relación perfecta con Dios, no existe el pecado, perfecta comunión, se les ocurre pecar, aparece Satanás y le da una maravillosa idea y es, ¿quieres ser como Dios? ¿Sabes cuál fue el pensamiento enseguida? Sí, encontré un mejor plan que el plan de Dios. Ahora, nosotros no decimos literalmente, tengo un plan mejor que el plan de Dios, pero muy seguramente cuando no te llaman desempleo, cuando no te salen las cosas como tú quieres, cuando las cosas van mal en tu casa, cuando los niños no obedecen, cuando tienes problemas con tu cónyuge, entonces tú dices, Señor, pero es que si tú hicieras esto, sería mejor. Y ese deseo, que en algunas ocasiones puede ser un buen deseo, termina convirtiéndose tan legítimo que se convierte en un deseo pecaminoso, porque termina siendo una queja contra lo que Dios te dio. Entonces, hermanos, el gobierno soberano del Señor sobre todas las cosas es un gobierno que permanece. Y el reino perfecto de Cristo, aunque a veces veamos mucha imperfección a nuestro alrededor, está aquí. ¿Por qué lo vemos? Porque nuestro Rey, nuestro Señor y Salvador descendió del lugar de privilegio donde se encontraba, desde el lugar de honor donde ha estado por la eternidad en perfecta comunión y perfecto amor con el Padre y con el Espíritu Santo y renuncia a todo eso y viene aquí a la tierra a hacerse un simple mortal en ese sentido solamente para mostrar ese reino a los hombres. Entonces, ahora ese reino es establecido aquí en la tierra de alguna manera y como resultado vamos a ver en el sentido humano, por decirlo de esa manera, a un Dios que mataron. Porque ¿qué pensaron
los apóstoles cuando Cristo está con ellos y comienzan a depositar su confianza y lo matan? ¿Qué pasa? ¿Y ahora por qué salen corriendo? ¿Y por qué ahora están llenos de temor y de miedo? Porque, ¿y qué vamos a hacer? Si todo esto en lo que hemos creído terminó en la muerte de aquel que nos lideraba. Porque su mente nuevamente se bajó al sentido de los hombres. Pero, aunque Cristo mismo había dicho, es que esto tiene que pasar, es necesario que yo parta, es necesario que el Hijo del Hombre sufra esto, es necesario que, y ni siquiera solamente lo que le decía a ellos, desde el Antiguo Testamento ya vemos que los profetas están diciendo, tiene que padecer, tiene que vivir todas estas circunstancias. Entonces, bajo ese hecho humanamente lamentable, pero para nosotros los cristianos es lo mejor que ha podido pasar, y es este Dios entregando su vida por nosotros para ahora establecer su reino perfecto y que todos podamos vivir bajo este nuevo gobierno, que es el gobierno de Cristo. Es el gobierno de Jesús. Vamos a ver cómo esta historia de redención del Antiguo Testamento se caracteriza por algo supremamente importante. ¿Qué palabra? La palabra sacrificio. ¿Cómo podemos ver esa aplicación del Evangelio como sacrificio en el Edén? Exactamente. Entonces vemos de alguna manera que estos dos hombres hacen lo malo delante del Señor, y estos dos hombres que hacen lo malo del Señor necesitan ahora ser redimidos. Estos dos hombres ahora sienten la vergüenza, el pecado lo tienen encima, la desnudez es algo que ni ellos mismos en ese momento toleraban. ¿Y qué intenta hacer estos dos hombres? Justificarse. ¿Cómo intentan justificarse? Cogen unas ramitas de higuera y se hacen ahí como unos taparrabos. Una cosa completamente vergonzosa y absurda, porque estos dos hombres comienzan, por llamarlo con nuestro entendimiento del Evangelio, comienzan a hacer un nuevo Evangelio. Un nuevo Evangelio basado en sus propias obras, y estas obras literalmente quieren que cumpla la justificación. Si yo tapo mi desnudez, yo tapo mi vergüenza, voy a estar completamente tranquilo. Entonces, mi primer intento de justificarme yo solo comienza a tener valor en el sentido de la mente de los hombres. Pero el Señor dice, es imposible que tú puedas justificarte y es imposible que tú puedas cubrir tu desnudez. Es imposible que tú puedas cubrir tu pecado y tu vergüenza con tus propias acciones. Es necesario que ahora un inocente tenga que morir para que tú seas redimido. Y ese sistema de sacrificio y redención comienza a verse desde el principio, porque la primera muerte no fue Adán y Eva. La primera muerte fue un animal que literalmente que le quitó el Señor la piel para cubrir su desnudez. Y ese es el primer hecho realmente del sacrificio justificador que trae sobre la vida de estos dos hombres una muestra clara del Evangelio. Entonces vemos como la necesidad, en el buen sentido de la palabra y en el sentido más amplio de la palabra, la necesidad de los hombres de un redentor y la necesidad de los hombres de un salvador. Nuestra consejería bíblica tiene que estar impregnada de este mensaje.